Ajá. Sí, ¿quién acaba de llegar? Ujú. Carlos Pinto, ya lo vi. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenido a la segunda clase de semiología gráfica. No he colocado en el portal, pero ya voy a colocar. Doriosca acaba de llegar. Buenas noches, Doriosca. Acaba de llegar. Como estamos comenzando, perfecto, ya te anoté. Estoy colocando en el portal después de la clase de hoy porque me interesaba que vieran la clase de hoy para colocar en el portal el primer foro o hilo. Recuerden que ahora se llama hilo porque yo voy a colocar las indicaciones, después voy a colocar abajo el planteamiento inicial y le van a dar responder. Después de la primera persona le dan responder, responder, responder y sigan el hilo y pueden comentar lo que vieron arriba y hacer su opinión, comentar lo que vieron arriba y hacer su opinión y que sigan el hilo, por favor, porque de esa manera nos están evaluando. Y también debo colocar la primera asignación porque me interesaba que vieran la clase pasada. Igual la clase pasada ya está montada directamente en el portal, y va a seguir montada para que la vean más adelante, donde hablamos de los objetivos, la historia, y hoy vamos a repasarla también un poco. Y hablamos también de cuáles son las evaluaciones. Recuerden que hay 3 hilos, 3 asignaciones, un examen que estará disponible después de la clase 4 y un proyecto final que lo conversaré en la clase número 6 para en la clase 7 aclaremos dudas y en la clase 8 se entrega. Ok, ¿qué otra cosa? Tengo que agregar lo de participación, que es que se conecten a las clases y participen y comenten. Yo estoy tomando en cuenta las personas que han participado. La semana pasada hubo 2, 3 comentarios. Y bueno, igualito la idea es que entreguen todo a tiempo y que vayan participando durante la clase y por lo menos se conecten a la clase porque se dieron cuenta que yo voy tomando asistencia. Ok, déjame pasar para que se vea la presentación. Esperen un momento que ya va a abrir. La presentación, clase número 2 de semiología gráfica. Debería abrir ahorita. Ok, muy bien. Voy a mostrar la pantalla de cualquier manera. Ya está la pantalla. Si tienen algún inconveniente, recuerden que la universidad está exigiendo que mostremos las cámaras, pero yo sé que el ancho de banda de Venezuela, y se los he dicho a la universidad, no es un ancho de banda muy amplio. Si abrimos todas las cámaras, te aseguro que la conexión de algunos se va a caer y no es mi interés. Mi interés es que vean la clase y que las personas que vean se den cuenta que yo estamos dando la clase y que hay opiniones durante la clase. Bueno, vamos a repasar lo que vimos la clase pasada para los compañeros que se están conectando y vamos a hablar de lo que vamos a ver en la clase de hoy. En la clase pasada hablamos de exactamente qué es semiología, sobre todo pensando en semiología y la definición de semiología según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Igual está disponible ya en el portal la clase número 1 con todo el material y está disponible también la grabación y la pueden revisar. Y hablamos de semiología como estudio de los signos de la vida social según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y según el diccionario también hablamos que era semiótica, que es la teoría general de los signos, pero esencialmente ninguna de las dos se diferencian en algo, sino que comentábamos que la visión de la semiología es un nombre que nació especialmente en Europa y nació de un lingüista suizo y él utilizó la palabra semiology y por lo tanto se tradujo al español semiología. En cambio, en la tradición inglesa, los ingleses lo llamaron semiotic y de semiotic se tradujo a semiótica, pero estamos hablando de lo mismo, el estudio de los signos de la vida social, la teoría general de los signos, es semiología o es semiótica y se pueden utilizar como sinónimos. Entonces, indistintamente hablaremos de semiología, indistintamente hablaremos de semiótica, pero estamos hablando de exactamente lo mismo, aunque la materia se llama semiología gráfica. ¿Por qué se llama? Porque en la última clase vamos a ver cómo nació el nombre de la semiología vinculado con el diseño, el dibujo. Lo gráfico esencialmente nació para el uso y el diseño de mapas, pero cambió completamente la definición. Hablamos entonces también de origen y hablamos de precursores. Hablamos, para entender la semiología, tenemos que entender que el primer estudio de la semiología se acerca al estudio del lenguaje. Es decir, la manera en que nosotros hablamos y la manera en que nosotros escribimos y cómo ese lenguaje tiene cosas que dicen y cosas que significan, cosas que vemos de manera evidente y cosas que significan algo. Y por lo tanto hablamos del signo lingüístico, hablamos de la unidad mínima de la oración constituida por significante y significado. Eso no lo van a entender con esa definición, pero hoy vamos a hablar de significante y significado para que entiendan qué es eso. Y la unidad mínima de la oración es que tenemos una palabra, puede ser un significante que es que nosotros vemos a través de los sentidos o que oímos, vemos con la vista o escuchamos,
y el significado es lo que quiere decir la palabra, pero lo vamos a entender hoy mucho más clarito. Y hablamos también de los orígenes la semana pasada, pensando en el término griego semiótica, porque primero nació con el término griego semiótica que es la ciencia que estudia los síntomas de la medicina, según Galeno, el creador de la medicina. Entonces, el estudio de los síntomas era ver la semiótica, es decir, ver los síntomas de una persona para diagnosticar y pronosticar. Es decir, diagnosticar, saber qué tiene y pronosticar cómo va a desarrollarse esa enfermedad. Y por eso en Grecia antigua se utilizaba la palabra semiótica tecne, que como la medicina se ocupaba de la interpretación de los síntomas de enfermedades y ahí utiliza la diagnosis, diagnosticar qué tiene y la prognosis hasta dónde va a llegar esa enfermedad. En la tradición griega se utilizó también la palabra semiosis que hablaba de inferencia de signos, es decir, entender qué quieren decir los signos. Ese es el origen de, cuando hablamos de Grecia, estamos hablando de la Grecia antigua. La Grecia antigua esencialmente se desarrolla su momento de mayor esplendor entre el siglo VI, V y antes de Cristo. 6 siglo y 4 antes de Cristo, perdón, 6, 5 y 4 antes de Cristo son los momentos de mayor esplendor de la Grecia antigua. Recuerden que se cuenta al revés porque estamos antes de Cristo, entonces por eso es 6, 5 y 4. En el siglo XVII, John Locke emplea el término semiótica como equivalente a la lógica tradicional y sobre todo se usa como teoría de los signos verbales, es decir, la lógica estudiaba la teoría de los signos verbales, es decir, acerca de lo que hablamos, de lo que escribimos, hasta que llega Ferdinand de Saussure, que la llama la ciencia general de todos los sistemas de signos gracias a los cuales los hombres se comunican entre ellos. Recuerden que en ese momento la definición se utiliza hombres porque hablaban de hombre en general, ahorita podemos utilizar seres humanos. Entonces, la teoría de los signos es el sistema de signos que está verdaderamente y que nos sirve para comunicarnos. Y entonces semiología es una ciencia social porque está integrada por todo lo que del desarrollo social, la sociedad, el individuo dentro de la sociedad, porque el lenguaje se desarrolla individualmente pero también socialmente y presupone que los signos se constituyen en un sistema, es decir, un sistema de signos para decirnos algo. Y de esa manera se crea el modelo de la lengua. Nosotros tenemos un sistema de signos para organizar, por ejemplo, la manera de escribir o la manera de hablar. Y de esa manera es lo que quiere Saussure, entender cómo funciona ese signo en su significado, y hoy lo vamos a ver a profundidad. Y en cambio, la otra vertiente de Charles Sanders, que utiliza la palabra doctrina de signos, es decir, el estudio doctrinal, el estudio de los modelos, el estudio de las cosas, de las leyes que tienen los signos, y Charles Sanders Peirce no lo llama semiología, sino que la llama semiótica. Y por lo tanto están investigando exactamente lo mismo a finales del siglo XIX, pero con nombres distintos, pero están hablando de lo mismo, solo que la parte de Peirce se encarga más de las leyes y la parte de Saussure se encarga más de la visión social. Igual lo pueden repasar en la clase pasada con el material y se lo pueden leer. Y hoy vamos a concentrarnos en la concepción de la semiología según el modelo lingüístico de Ferdinand de Saussure. Y dentro del modelo lingüístico de Ferdinand de Saussure hablamos de qué es lengua y qué es habla. Es decir, entender la lengua como un sentido individual o el habla como un sentido individual y a qué llamamos la lengua y qué llamamos el habla dentro del modelo lingüístico. Recuerden que lingüística es la ciencia que estudia los signos, por lo tanto vamos a estudiar el signo lingüístico y nos vamos a concentrar en el lenguaje y vamos a ver ejemplos también. Entonces, la concepción de la semiología según Saussure, Ferdinand de Saussure, ya lo vimos la semana pasada, igual lo pueden investigar, es un lingüista suizo, es decir, es una persona especialista en estudiar el lenguaje, concibe la semiología como la ciencia general de todos los sistemas de signos, gracias a los cuales los hombres se comunican entre ellos. Es la ciencia general, porque es una ciencia, porque se puede experimentar, se puede entender, se puede comprender, se puede analizar. Pero en este caso no es una ciencia dura, no es una ciencia que tiene como visión la matemática o el experimento para crear una ley, es una ciencia social, porque el ser humano está viviendo en sociedad y por lo tanto es una ciencia que tiene una manera de entender las cosas distintamente, depende de cómo está el individuo en la sociedad o la sociedad influye en el individuo. Entonces la ciencia general de todos los sistemas de signos, cómo esos sistemas de signos se organizan. Según Saussure, el signo lingüístico está conformado en dos elementos y este es quizás el centro de la concepción semiológica de Saussure porque habla de una visión de doble, una visión díctica, una visión de dos componentes. Entonces muy pendiente porque esto quizás es lo más importante. El significante y el significado, es decir, que todo signo lingüístico tiene un significante y tiene un significado. Vamos a entender qué es eso de significante porque ahorita ustedes están viendo significantes. Todo lo que están viendo, el lenguaje, de hecho, el idioma, y en este caso el español, que es un lenguaje,
de un idioma dentro y tiene un lenguaje, tiene una manera de organizarse, una manera, un sistema, tiene unas leyes, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes ven escrito y todo lo que están escuchando son significantes. Pero todo aquello que interpretan es el significado de lo que están leyendo o de lo que estamos diciendo. Entonces, el significante es la representación de la parte material del signo, aquella que aporta la forma y que es reconocible por los sentidos. Entonces, ¿qué reconocemos nosotros en los signos? A través de la vista, a través del olfato, a través del gusto, a través del tacto, a través del oído. Pero en este caso, como estamos hablando del lenguaje, el lenguaje lo reconocemos a través de la vista y a través del oído. Es decir, por eso es el reconocible a través de los sentidos y son esencialmente, desde el punto de vista del lenguaje, dos sentidos, la vista y el oído. En el caso del lenguaje hablado, se trata de la imagen. Cuando yo estoy diciendo una palabra, por ejemplo, yo digo la palabra elemento, esa imagen mental que les queda a ustedes de la palabra elemento es el significante. Entonces, en el caso del lenguaje hablado, se trata de la imagen mental de los sonidos que necesitan para comunicar el signo. Yo digo elemento y esa imagen mental de elemento es el significante. Pero la palabra escrita elemento es el significante cuando es un lenguaje escrito. Es decir, no es el sonido de la palabra. Bien, eso que creo que quede muy claro. No es el sonido de la palabra propiamente dicho, no es el sonido articulado, no es el sonido transmitido por el aire. Claro, aquí estamos mediados por la tecnología porque yo transmito a través del aire, el aire lo reconocen los audífonos lo procesan en la computadora lo transmite a través del internet, el internet todas las redes que podemos llegar y les llega a ustedes a su casa o al teléfono y pueden escucharme a mí. Entonces no es la palabra articulada, no es el sonido, ni nada transmitido por el aire, ni intermediado por todo lo que le acabo de contar, sino la huella de ese sonido en la mente. La huella que te da la palabra elemento es el significado. Y en el lenguaje escrito es la palabra que comunica, es decir, la palabra escrita. Todo lo que ustedes están escuchando de mí son significantes, les deja una huella en su mente, les deja una huella en su cerebro. Ese sonido deja una huella. Pero, y todo lo que ustedes están viendo escrito, todo lo que ustedes están viendo escrito, en este caso, en la transmisión de la presentación, todos son significantes también, porque todo lo que está escrito, las palabras, signo, él comunica, que todas las palabras son significantes. Por sí mismos no dicen nada. Por sí mismos simplemente son cosas que sí muestran algo que reconocemos por los sentidos. ¿Y qué es lo que nos interesa entender de esos significantes? Su significado. Por eso el signo tiene dos elementos, significante y significado. El significado es la representación de la parte inmaterial del signo lingüístico. ¿Por qué la primera es material? Porque la primera materialmente nosotros imaginamos en nuestra mente y materialmente la vemos escrita en una pantalla en este caso. Entonces, la representación inmaterial es el significado porque es el concepto o idea que transmite. Entonces, creo que lo van a entender mejor pensando en el lenguaje como significante y significado. Todo lo que está escrito en este caso, en la presentación, todo lo que ven ustedes, todas las palabras que están escritas ahí son significantes. Y el concepto que quieren decir las palabras y el concepto, la idea que quieren decir esas palabras, es el significado. Esa es la idea. Entonces, si yo oigo la palabra elemento, la huella que me deja mentalmente es el significante. Y lo que yo entiendo de elemento, el concepto de elemento, la idea de elemento, es el significado. No existe un elemento, no es un elemento que existe en la realidad. ¿Por qué? Porque los significados no existen. Nosotros las comprendemos, pero no andan caminando por ahí. Simplemente comprendemos cuál es el concepto que quieren transmitir, cuál es la idea que quieren transmitir, sino que el contenido se asocia a un sonido de la lengua y que está en la mente del hablante. Entonces el sonido que está en mi mente o la palabra que está escrita en este caso es el significante y lo que yo entiendo, el concepto, lo que me transmite, la idea, lo que yo comprendo es el significado. Entonces piénsenlo de esa manera. Vamos a tratar de entenderlo también porque ahorita al final vamos a ver ejemplos. Piensen todo aquello que ustedes reconocen a la hora de diseñar. Por ejemplo, ustedes diseñan con puntos, con líneas, con formas, con colores, con asociación de colores, con degradación de colores que se llama valor, con texturas visuales. Todo eso que ustedes hacen es el significante, pero lo que quieren transmitir con ese diseño es el significado. Entonces yo organizo todos los significantes, organizo de esa manera todos los significantes, organizo la línea, la forma, los colores, incluso las palabras que le agrego a un póster, las palabras que le agrego por ejemplo, ¿cómo es que se llama?
al diseño, en este caso, que da la imagen de un producto. Las palabras que le agrego a la caja de un producto, todo ese diseño, esos colores, esa forma, son significantes. Y lo que quieren decir ustedes con ese diseño es el significado. Entonces ahí lo van a entender un poco mejor. Pues claro, si yo oigo la palabra de una marca, la palabra me deja una huella mental. Esa huella mental es el significante, pero lo que yo entiendo de esa marca es el significado. Y esa es la idea, por eso son dos elementos según Saussure. Significante, lo material, lo que yo reconozco por la vista, por el oído, en el caso del lenguaje, y el significado, concepto, idea, lo que comprendo, lo que me transmite, lo que me quiere decir. ¿Qué pasaría si ustedes estructuran bien esos significantes de tal manera de que yo quiera decir un único significado, que es lo que hablamos un poco la semana pasada para definir, según lo que planteaba la materia, transmitir mensajes unívocos, transmitir un tipo de mensaje? Yo organizo bien los significantes porque yo quiero en realidad cuál es el significado. Por ejemplo, si yo quiero hacer un diseño de un producto, ¿cuál es el fin último que yo quiero? No solamente que con la gente conozca el producto, sino que la gente compre el producto. Entonces, mi significado evidente es tratar de vender. Yo quiero vender, yo quiero que el concepto se entienda es que voy a vender este producto. Yo quiero transmitir que esa idea de que ese producto funciona me dice algo. Pero yo tengo que organizar todos los significantes, todo lo que las personas van a reconocer con los sentidos para que el significado se entienda. Entonces ahí tenemos. Si hay alguna duda, algún comentario, alguna, pueden escribirlo, igual lo conversamos también al final y si tienen. Vamos a ver el ejemplo. En este caso, la palabra, el significante, por ejemplo, es la palabra escrita casa. La palabra escrita casa y la huella mental que ustedes dejan cuando yo digo casa, ese es el significante. Recuerden, reconocible por los sentidos. La huella mental que del sonido casa y la palabra escrita casa como está aquí. Y el significado es, ¿qué es para ti casa? ¿Qué es para ti casa? Entonces, por ejemplo, para mí, la casa es, cuando yo digo la palabra casa, es la casa donde yo me crié desde niño, por ejemplo. Para cada uno de ustedes, la casa va a ser la casa donde se criaron, o la casa de sus abuelos, o la casa más importante. Porque el significado varía. Yo tengo que estructurar los significantes de una manera, pero el significado puede variar, porque hay múltiples significados. Entonces, la casa de cada uno de los compañeros de la clase, yo digo la palabra casa, la huella mental es el significante, la palabra escrita ahí que ven en la presentación es el significante. Lo que me dice casa, el concepto que me transmite casa a mí, la idea que me transmite casa a mí, es mi significado, y es el significado de la palabra. Claro, formalmente, ¿qué es una casa? La gente cuando la ponen a dibujar una casa siempre dibuja esto que ven aquí. Dibujan un triángulo para representar el techo, le agregan chimenea, aunque en Venezuela prácticamente no hay chimenea, pero uno le agrega la chimenea porque todo el mundo piensa que la casa tiene chimenea, le agregan una ventanita, le agregan eso, entonces pero en realidad lo que nos interesa es transmitir el significado de cada persona. Entonces piensen ustedes cuál es tu casa. Si yo veo la palabra escrita casa, si yo oigo mentalmente me queda la huella de casa, ¿cuál es la casa para mí? Ese es mi significado. El significante es único. Casa sigue siendo la palabra casa. La huella mental de casa sigue siendo la palabra casa. Pero el significado es muy amplio. Puede significar la cantidad de personas. Aquí tenemos 12, 13, 14, 15, 16 personas. Hay 16 significados de casa. Entonces, ¿cuál es la idea de ustedes como diseñadores? Orientar bien esos significantes para que el significado que quieren transmitir con su diseño sea el significado claro. Si alguna persona se desvía, no estoy logrando lo que tiene que lograr el diseño. Vayan pensando en eso a la hora. Igual vamos a ver un ejemplo al final que les pueda aclarar un poco. Vamos a entonces tomar lengua y habla. Para hablar de lengua y habla, que está metido dentro del significante y el significado, vamos a entender primero qué es lengua y qué es habla. Primero, la lengua es el sistema de signos lingüísticos, es decir, los sonidos o las palabras. Nosotros tenemos un sistema de signos lingüísticos que indudablemente nos organizan la manera de hablar y nos organizan la manera de escribir. ¿Cuál es la diferencia? La manera de hablar es mucho más libre, la manera de hablar es mucho más arbitraria, cada quien habla como quiere, cada quien tiene una cantidad de palabras que son las que usa constantemente y cada vez la gente habla con más grosería, pero eso es un sistema de signos lingüísticos.
Y a la hora de escribir, el problema de la palabra escrita es que la palabra escrita tiene unas leyes mucho más claras. Si tú escribes de manera desordenada, la gente no te entiende. Yo ahorita estoy hablando de manera desordenada y ustedes me entienden igual, porque la palabra hablada es mucho más fácil de entender. La palabra escrita tiene unas normas muy rígidas. Entonces, la lengua es un sistema de signos lingüísticos que permite la comunicación entre los humanos. En este caso es abstracta y es social porque solamente es compartida por una comunidad de hablantes. Es abstracta. La lengua en realidad la creó el ser humano para poder comunicarse. Si ustedes vieron posiblemente el lenguaje de comunicación, si les hablaron, les deben haber hablado que la lengua nace porque el ser humano antes hacía gestos grotescos, hacían unos gritos, hacían unas interjecciones, unas maneras extrañas de pronunciar algo para tratar de comunicarse. Entonces crearon el lenguaje hablado primero, estructurado de una manera y escrito después para reflejar algo y dejar registro de lo que estaba ahí para poder comunicarse entre ellos. Entonces, por eso es social. Nos comparten. Ustedes conocen el español, como yo conozco el español, yo hablo en español y ustedes entienden español. Pero si ustedes no conocen el japonés, va a ser absolutamente abstracto para ustedes oír a un japonés, a menos que alguien te haga la traducción. Entonces, es muy importante pensar eso desde el punto de vista de la lengua, que es abstracta y que es social, depende socialmente. Ahorita reviso el comentario que hizo alguien. Entonces, en este caso la lengua es el código que son el conjunto de reglas que permiten la comunicación. Yo estructuro de una manera la forma de hablar y ustedes comprenden por qué yo estoy estructurando de una manera. Y lo que está escrito, en este caso, desde el punto de vista del lenguaje escrito, que son palabras escritas, yo estructuro la lengua de esa forma para que ustedes puedan leer. Es un sistema de signos lingüísticos. Si yo lo pongo desordenado, nadie lo va a entender. Entonces, esa es la lengua. Sistema de signos lingüísticos que permiten la comunicación, incluye código, incluye reglas que permiten la comunicación. Porque si no hay código, si no hay reglas, no puedo comunicarme. Yo tengo que estructurar de alguna manera lo que quiero decir. ¿Y qué es el habla? El habla es la manifestación individual y concreta de la lengua. Entonces, la lengua es ese sistema amplio que permite la comunicación, es social, es el código general, pero el habla es individual. Yo tengo una manera de hablar, ese es el habla. Ustedes tienen una manera de hablar, también tienen una manera de escribir. Entonces, el habla es la manifestación individual y concreta de esa lengua general. Es el acto individual de voluntad o de inteligencia contrario a la lengua social. La lengua social, les voy a dar un ejemplo que muestra también los niveles. Por ejemplo, ahorita que estamos en un entorno académico, yo estoy dando una clase, ustedes están escribiendo, es absolutamente extraño y erróneo que se pongan a utilizar palabras que comúnmente utilizan con sus compañeros, con sus amigos. La manera de hablar con sus compañeros y sus amigos no es la manera de hablar académicamente. La manera incluso de hablar con sus familiares no es la manera de hablar académicamente. Entonces ustedes están haciendo un acto individual de voluntad e inteligencia. Contrario, socialmente yo tengo que estructurar una manera, pero individualmente mi inteligencia y mi voluntad me permite hablar de una sola forma, me permite hablar de un acto, de una forma individual, de una manifestación individual. Entonces, el habla es la forma en que el individuo usa la lengua para comunicarse en una situación específica. Específicamente ahorita, nosotros tratamos de hacer un habla más formal, un habla más académica, un habla sin palabras extrañas, sin palabras de Spanglish, que estamos cada vez metiendo, sin palabras que vienen quizás de otros idiomas o de otros usos del español, y sin palabras altisonantes, nada de grosería, nada de palabras que puedan ser consideradas extrañas dentro de lo académico. Pero cuando ustedes hablan con sus amigos, ustedes tienen una manifestación individual, utilizan la lengua de una manera específica. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Los significantes, para que vean lo que acabamos de hablar, los significantes son los mismos. El sistema lingüístico y la huella que les deja al significante es el mismo, las palabras son las mismas, pero en una situación específica yo las uso de manera distinta. Y al usarla de manera distinta estoy creando significados distintos. Estoy planteando un concepto o ideas distintos. Entonces los significantes, la huella que deja en nuestra mente, la manera en que escribimos, pero individualmente también plantean significados distintos porque cada situación en que lo utilizamos de una manera distinta, cada visión, acto individual o de voluntad e inteligencia lo manifiesta de manera distinta. Entonces, ¿cómo se relaciona ahora lengua y habla y signo? Porque nos interesa entender lengua, nos interesa entender habla y nos interesa entender signo. Porque en realidad lo que vamos a hablar es de signos. Recuerden que estamos haciendo el estudio de semiología y el estudio o semiótico.
Es el estudio de las doctrinas de los signos, es el estudio de las teorías de los signos. Entonces, en este caso, la lengua es un sistema de signos utilizados por los seres humanos para comunicarse. Nosotros necesitamos, ustedes necesitan pronunciar correctamente. Si una persona pronuncia incorrectamente, si una persona cambia la R por la L, ustedes dicen, ¿qué pasa aquí? Que hay un sistema que no me está esa voluntad individual está cambiando. ¿Por qué me cambiaron la R por la L? ¿Por qué me dijeron una cosa de otra forma? Tú dices, ya va, el sistema de signos está extraño. No me permite comunicar. Si yo escribo las palabras de la manera en que no se escriben correctamente, puede que haya un problema de comunicación, porque la otra persona no lo comprende. Entonces hay un sistema de signos, es decir, hay significantes y significados utilizados por los humanos para comunicarse. El habla es la manifestación individual y concreta de la lengua y el signo es la unidad básica. Y esa unidad básica es significante y significado. Les voy a dar el ejemplo. Cada palabra es una unidad básica y cada oración es una unidad básica que mientras voy hablando, voy aprendiendo, va aumentando de significante y por lo tanto va aumentando de significados. Entonces, en este caso, signa es la unidad básica de la lengua compuesta por un significante que es la forma o la representación. La forma en que nos deja la huella en nuestra mente o la representación. Todo lo que nosotros vemos escrito ahorita es representación. ¿Qué es lo que hace el lenguaje escrito? Representa el lenguaje hablado. El lenguaje escrito se creó para representar el lenguaje hablado. ¿Y por qué es importante el lenguaje escrito? Porque el lenguaje escrito se mantiene en el tiempo. El lenguaje hablado se pierde con el tiempo, salvo cuestiones tecnológicas. Por ejemplo, todo esto que estamos grabando aquí, va a quedar grabada mi voz, va a quedar grabada la voz de ustedes si dijeron algo, y por un registro tecnológico yo lo paso después a un sistema y ustedes lo van a poder ver. Pero eso hace que la voz hablada se mantenga. Pero en general, cuando ya se acabe la clase, se acabe el periodo, se acabe la fase, yo borro la presentación o quito y ya se perdió o elimino todas las grabaciones y se perdió esa voz. En cambio, el lenguaje escrito, por eso los libros se han mantenido en el tiempo, por eso podemos leer libros. Entonces, el lenguaje hablado es una representación del lenguaje escrito. Es un significante del lenguaje, perdón, el lenguaje escrito, perdón, es una representación del lenguaje hablado. Lo dije al revés. El lenguaje escrito es una representación del lenguaje hablado y por lo tanto es un significante del lenguaje hablado. Significa, representa, es una forma. Ustedes no ven, se darán cuenta, les voy a dar el ejemplo más evidente. Esto igual lo vamos a ir viendo poco a poco, quizás hoy les va a costar porque es la primera vez que se están acercando quizás a estos conceptos, pero les aseguro que con el paso de las clases y con el paso de cada uno de los temas que vamos a ver, van a entenderlo muchísimo mejor. Entonces, el lenguaje, el significante es esa forma, esa representación, esa huella que queda o eso escrito que queda que representa algo. Porque las palabras, tú no las ves caminando por la calle, tú no ves las palabras caminando por la calle, las palabras no están en la naturaleza. El lenguaje hablado y el lenguaje escrito es esencialmente una creación artificial. El ser humano naturalmente puede hablar porque tiene las condiciones, pero artificialmente no tiene que aprender lo escrito, porque todas las personas, por ejemplo, analfabetas, saben hablar, pero no saben leer y escribir, entonces no conocen la representación, no conocen los significantes, no conocen lo que quieren decir las palabras, porque no identifican los significantes, no identifican las representaciones, no identifican la forma. Entonces, el signo en este caso es la unidad básica de la lengua, es decir, es la unidad básica de ese sistema de signos, es la unidad básica compuesta por un significante, forma o representación, que nosotros decidimos que existiera al hablar o al escribir, y un significado, el concepto que me quiere transmitir. Entonces los signos lingüísticos son las palabras, los pequeñas, cada palabra, la palabra lo, la palabra signo, la palabra lingüístico, las palabras son, las palabras las palabras, son signos lingüísticos. Si yo los separo, digo los, no me dice nada. Signo me puede decir algo lingüístico, me puede decir algo. Son, no me dice nada. Las, no me dice nada. Pero palabras sí me dice algo. Pero yo las uno, es decir, uno varios significantes, la huella que me queda es el significante, la representación, lo que está escrito es el significante, y lo que me quiere decir los signos lingüísticos son las palabras, y lo que yo comprendo es el significado. Y de esta manera que tiene una forma sonora o visual, los signos lingüísticos son palabras. La forma sonora de las palabras, esa huella que queda de la forma sonora, la forma visual, que son las palabras escritas, como están viendo ustedes en la presentación, son significantes. Y una idea o concepto asociado a esas palabras son el significado. Todas las palabras tienen ideas asociadas. Las palabras de conexión, las preposiciones, los adverbios, quizás las conjunciones,
no nos dicen nada. Algunos verbos quizás no nos dicen mucho, pero las palabras que son como palabra, básica, lengua, compuesta, significante, concepto, nos dicen cosas. Entonces lo que tenemos es que organizar esos signos bien, organizar la manera en que nos comunicamos, organizar el sistema de signos. Y piensen ustedes ahora nos vamos a meter desde el punto de vista del diseño. ¿Cuál es el sistema de signos que ustedes utilizan para diseñar? ¿Cuál es su sistema de organización? ¿Cuáles son esos signos que utilizan para diseñar? Y esos signos son sus significantes, pero los organizan de tal forma, porque cada uno lo va a organizar de manera distinta, lo organizan de tal forma que ustedes al final, ¿qué es lo que quieren transmitir? Un concepto asociado, una idea asociada, es decir, un significado con ese diseño. Y aquí tenemos más o menos la idea. Entonces, ustedes tienen que organizar bien. La lengua sería, en el caso del diseño, todo lo que yo puedo, todo ese sistema que yo tengo para diseñar. El habla es cómo diseño yo, la manera individual, la voluntad individual, la manera, la forma en que yo decido cómo voy a organizar, porque cada uno de ustedes tiene su manera de diseñar. Y entonces el significado es lo que me va a transmitir, toda esa manera de organizar. Y posiblemente las dos personas diseñen la misma idea con formas distintas. ¿Por qué? Porque los significantes pueden ser diferentes y pueden transmitir el mismo significado. Y al revés también. Dos significantes iguales pueden transmitir un mismo significado. Eso lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Ahorita les va a complicar un poquito. Entonces, ¿cuál es la relación como tal? Vamos a entender por qué el signo lingüístico es arbitrario, por qué el signo lingüístico tiene que ser lineal, por qué el signo lingüístico muta o no muta en el tiempo. Esto les va a aclarar un poco. Recuerden, el signo lingüístico de Saussure incluye dos elementos: significante, la huella, la representación, la forma, la palabra escrita. Significante. Significado, el concepto, la idea, lo que me quiere transmitir, lo que yo comprendo de esa organización de signos. El signo incluye esos dos, pero los signos al unirse tienen características y principios diferentes. El primer carácter, que lo vamos a profundizar también un poco más adelante, es que el signo es arbitrario, es absolutamente arbitrario. ¿Por qué? La relación que hay entre significante y significado es arbitraria. Nosotros es convencional, es artificial. Decidimos que sea así. Por convención, convenimos que sea así. Artificialmente relacionamos. Les doy el ejemplo más evidente. El objeto que nosotros llamamos árbol. El objeto en sí mismo es el árbol. Y nosotros le pusimos la palabra árbol. La huella que tienen ustedes en la palabra árbol es el significante. La palabra escrita árbol es el significante. Lo que significa árbol es el significado. Pero el árbol es arbitrario. El árbol en sí mismo te dijo que se llamaba árbol. Nosotros convenimos, nosotros artificialmente le pusimos la palabra árbol. Decidimos que sea así. Entonces no hay una relación natural, no hay una relación de semejanza entre los sonidos que componen una palabra, ni tampoco la palabra escrita. No hay una relación de semejanza entre los sonidos que componen ni la palabra escrita determinada, por ejemplo, cielo, y el significado que busca transmitir, la idea de cielo. El cielo no te dijo que se llamaba cielo. El cielo, el animal perro no te dijo que se llamaba perro. Nosotros decidimos artificialmente y por convención ponerle la palabra perro, ponerle al cielo la palabra cielo, ponerle al árbol la palabra árbol. Y decidimos que sea así, por eso es arbitraria, es por convención y es artificial. Les doy otro ejemplo que tiene que ver con los idiomas y esto demuestra también la arbitrariedad. Me voy a adelantar algo para que lo entiendan también. Por ejemplo, la palabra cielo en inglés, si es el cielo que vemos, se escribe sky y se dice sky. Entonces, ¿cómo es posible que en español se diga cielo y en el otro idioma se diga de otra forma y estemos hablando de lo mismo? Eso demuestra la arbitrariedad, porque en español decidimos que cielo significa la idea de cielo y en inglés sky es la idea de cielo. Y igual pasa con árbol. Árbol en inglés es tree y árbol y perro en inglés es dog. Nosotros es arbitrario. Convencionalmente al mismo objeto en inglés es dog, en español es perro, en francés será cans, es can en francés, en japonés de otra manera, en chino de otra manera. Por eso es arbitrario. Convencionalmente para el mismo objeto le pusimos diferentes
significantes. Para el mismo esto son diferentes significantes, porque es la palabra, la huella que nos deja la palabra y la palabra escrita. Bueno, lamentablemente no sabemos escribir japonés, si alguien lo sabe, maravilloso, o escribir chino, que es bastante complicado. Entonces, la primera es arbitrario. Nosotros por convención convenimos o artificialmente decidimos que ese objeto tiene ese significante y por lo tanto puede tener la idea de un significado. Es arbitrario. Lineal, los elementos que conforman los significantes en la cadena hablada y también escrita se ordenan uno detrás de otro. Esto se entiende como un carácter lineal. Los sonidos que componen una palabra también aparecen en línea, no todos a la vez ni de manera desordenada. Por ejemplo, si yo digo cielo, nosotros en español leemos de izquierda a derecha. Entonces digo cielo, C-I-E-L-O, cielo. En el caso de ustedes, creo que, no sé si me están viendo que es así o es así en el caso de ustedes. Cielo. Y no es el equivalente a oisel, que son las mismas palabras, las mismas letras, perdón, son las mismas letras, pero como están desordenadas no lo entiendo. Entonces, el signo es lineal. La manera en que yo hablo tiene que ser lineal, la manera en que yo escribo tiene que ser lineal. Si yo lo desordeno o cambio la linealidad, no va a entenderse el significado. El significante no puede variar, tiene que ser lineal para poder entenderse. Esa es la segunda definición. El segundo carácter, la segunda característica, el segundo principio. Entonces la primera es, no hay relación lógica natural, sino artificial, es convención. La segunda es, tengo que escribirlo de una manera lineal para que la gente lo entienda. Si yo escribo de aquí para acá, la gente, no entiendo, no puedo leer al revés. Tercera característica, carácter o principio. Mutabilidad. Si se estudia la lengua teniendo en cuenta el paso del tiempo, el signo lingüístico puede mutar, puesto que puede adquirir nuevos sentidos, cambiar el significante o desplazar la relación entre significado y significante. Es decir, al cambiar el tiempo, el signo dice, ya no voy a llamar eso de esta forma, lo voy a llamar de otra, cambiar el significante. O lo que antes tenía un significante y significaba algo, ahora el mismo significante puede significar otra cosa. Por ejemplo, la palabra alienígena se utilizaba como sinónimo de extranjero. Anteriormente, cuando tú decías, eres un alienígena, eres un extranjero que está en este país. En la actualidad, posteriormente, adquirió el significado de extraterrestre. O sea, una persona que no es de la Tierra, sino que viene de otros planetas. Esa es la idea de extranjero. Les voy a dar otros ejemplos evidentes. Con el uso de las palabras para Internet. Si yo estoy en el año 50 del siglo XX y digo, voy a navegar, ¿qué va a pensar la gente en el año 50 del siglo XX? Voy a navegar. La persona va a ir a montarse en un barco o en una lancha o en un transatlántico y va a navegar. Si tú dices, esta noche voy a navegar, la gente en su cabeza no va a pensar, ¿qué barco tendrá en la actualidad? ¿Qué barco existe? No, la gente piensa, se va a meter en su casa, va a prender el teléfono o la computadora y va a navegar en Internet. Vean cómo el mismo significante navegar tiene un significado distinto porque mutó en el tiempo, cambió en el tiempo la palabra. Por cierto, en inglés no se dice navigate, sino que se dice surfing on the net, es decir, surfear en la red. Ellos utilizan la palabra surfing para navegar en la red. Nosotros tenemos que entender qué es surfing, qué es surfear, no es navegar. Pero para que ustedes vean, les doy otro ejemplo. Si yo digo en el siglo XIX, voy a enviar un correo, la gente no, ¿qué es lo que va a pensar? La persona va a buscar un papel, va a agarrar una pluma, va a agarrar tinta, escribe una carta, la envuelve, la mete en un sobre, coloca el sello, la lleva al correo y después llega un cartero o la diligencia o quien vaya, lo lleva al otro lado y le llega el correo a la persona. Si tú dices en la actualidad voy a enviar un correo, nadie en su cabeza va a pensar, va a escribir algo, va a escribir una carta con papel y lapicero. No. Entonces por eso diferenciamos del correo, cuando hicimos correo en la actualidad, me voy a meter, abro la aplicación de internet o hablo la computadora, hablo Gmail, que es la mayoría de los correos que usamos, hablo Gmail, escribo un correo y lo mando. Eso es enviar un correo. A nadie le ocurriría enviar un correo, imagínate tú que la persona piense, ¿con qué papel lo va a escribir? No, cambió, mutó el signo. Enviar un correo
es el significante y el significado cambió completamente. ¿Ok? ¿Y cuál es la inmutabilidad? Si se estudia la lengua en un momento específico, el signo no cambia, porque la relación entre significado y significante es estática en ese momento. Por eso, si yo leo una novela del siglo XIX y tú lees, la persona escribió un correo y la gente cuando lea le digo, ay, un correo, pero ¿cómo va a escribir en el siglo XIX un correo si no tiene computadora? No, tengo que meterme en el signo de la época. Ah, envió un correo, claro, agarró una carta, utilizó la tinta, qué sé yo, y mandó un correo. Si la persona dice, y entonces se fue a navegar al lago, y dice, pero ¿cómo va a navegar al lago? Pues bueno, porque en ese momento navegar es navegar sobre agua, no es navegar en la red. Entonces es estático en ese momento. Nosotros no sabemos si en 100 años las palabras que tenemos en la actualidad van a significar cosas distintas. Entonces, lo que estudiamos en la actualidad se mantiene estático en este momento y en 100 años sí cambió, hay que estudiarlo de una manera distinta porque puede que sea el mismo significante, pero cambió el significado. Un ejemplo de ello es que un hablante no puede alterar las palabras del idioma según la voluntad ni poder ese uso a los demás. Si yo no puedo decirles a ustedes que esto significa algo distinto a lo que significa, porque eso no ocurre así. El signo cambia por sí mismo, el paso del tiempo lo puede cambiar, pero es estático en un momento específico. Entonces, si ustedes van a leer, por ejemplo, es muy difícil que en la Grecia antigua digan correo, porque no había correo, no había papel ni siquiera. En la Grecia antigua la gente dice, voy a enviar un mensaje. ¿Qué tiene que opinar, tiene que pensar usted en la Grecia antigua? Ah, voy a buscar al mensajero, le voy a decir lo que tiene que mandar, el mensajero va y lo cuenta. Eso es el enviar un mensaje en la Grecia antigua. Enviar un mensaje posiblemente en el siglo XVIII es escribir una carta, mandarlo por una diligencia y hacer llegar. Enviar un mensaje en la actualidad puede ser, me meto en WhatsApp y envío un mensaje. Ah, pero es un mensaje de audio o un mensaje de texto. Y ahí la cosa cambia. ¿Ves cómo el signo en esa época significa algo y se mantiene inmutable en esa época? Pero con el paso del tiempo hay que entenderlo que puede cambiar el significado. Y ahí lo entienden. Y es absolutamente... Eso también demuestra la arbitrariedad. Es tan arbitrario que cambió con el tiempo. Por convención, antes navegar significaba sobre agua, ahora navegar es meterse en el internet. Van entendiendo de qué va. Entonces, en términos lingüísticos y semióticos, el signo es inmotivado, porque la relación entre significante, forma del signo y significado es arbitraria y convencional. No hay una motivación real, no hay una conexión inherente o natural entre ellos, por eso es inmotivado. A diferencia de los signos motivados, donde hay una relación clara y directa entre forma y contenido. Los signos inmotivados requieren aprendizaje y conveniencia social. Hay signos motivados directos, lo vamos a entender la semana que viene mejor, cuando hablemos la visión de Charles Sanders Peirce. Pero hoy nos vamos a quedar que no hay. Los signos inmotivados los tenemos que aprender. Ustedes aprendieron, por ejemplo, que el color rojo, ¿qué significa? Ah, piénselo desde el punto del diseño. ¿Para qué utilizan el azul? ¿Para qué utilizan el verde? ¿Para qué utilizan la línea recta en contrario de la línea curva? Ustedes lo tuvieron que aprender porque necesitas el aprendizaje para que el signo inmotivado se aprenda. Entonces, el signo es arbitrario, la relación entre significante y significado es arbitraria, no hay una relación lógica, no hay una relación natural que explique por qué una forma sonora, palabra, o una forma escrita representa un concepto específico. No hay una relación. ¿Por qué la palabra palabra significa lo que significa? ¿Por qué la palabra sonido significa lo que significa? No hay una relación. Convenimos que sea así. No es natural, por eso es arbitrario. Es un convenio social. La relación entre significante y significado es establecida por una comunidad de usuarios, por un acuerdo social o un acuerdo cultural. Nosotros socialmente determinamos, culturalmente determinamos que sea así. Por cultura. Incluso por cultura, vean cosas que en Venezuela no son groserías y en otros países son groserías. Eso también demuestra el carácter arbitrario. ¿Por qué aquí no es una grosería y por qué en otro país sí es una grosería? Ah, porque es arbitrario, ¿no? En aquel país, culturalmente, por convención, por acuerdo social, sí decidieron que fuera una grosería y nosotros no. Ejemplo, la mayoría de las palabras, lenguaje hablado y escrito también, mesa, casa, son signos inmotivados. No hay una relación lógica entre la palabra y el objeto. La palabra mesa, el objeto mesa no te dijo que se llamaba mesa, nosotros decidimos que se llamara mesa. El objeto casa no nos dijo que se llamaba casa, nosotros decidimos que se llamara casa. Por eso es inmotivado, no hay una motivación. Los signos motivados los vamos a entender mejor la semana que viene cuando hablemos de índice e icono.
los van a entender mucho más claro y van a entender que sí hay una relación directa, que ya utilizamos bastante iconos en la actualidad. Entonces vamos a ver los ejemplos para que lo tengamos claro. Aquí tenemos, por ejemplo, y después le voy a colocar un diseño que les va a ayudar también. A ver si puedo sacar creo que no me deja sacar el puntero para ver. Entonces, la relación entre significado y significante, hay una relación. Aquí está. La palabra árbol, te transmite una imagen acústica. Pero en realidad la palabra árbol te transmite una imagen acústica. Pero el concepto de árbol es arbitrario, no hay una relación verdadera porque cada quien puede pensar en diferentes árboles. Yo puedo pensar en un araguaney, pero la gente en España no va a pensar en un araguaney porque allá no hay araguaneyes. Lo que va a pensar es en un cedro posiblemente. Y si yo me voy a Suiza, lo más probable es que piense en un pino. Entonces es absolutamente arbitraria. No hay una relación lógica, convencional, no hay motivación, hay que aprenderlo. Por ejemplo, la palabra bicicleta es el significante y el significado es el objeto en sí mismo y lo que quiere decir la palabra bicicleta. La palabra pelota es una expresión y tiene un contenido. El contenido es lo que quiere decir pelota. Esto lo vamos a ver más adelante cuando nos profundicemos en plano de la expresión y plano del contenido, que está relacionado con significado y significante. Ahora vamos a ver un diseño. Los voy a dejar a ustedes que interpreten. ¿Cuáles son los significantes aquí? ¿Cuáles son los significantes? Tenemos líneas, tenemos formas, tenemos colores, tenemos palabras. Hope significa en inglés esperanza. Y tenemos una imagen que representa muy bien una persona real. Este es una imagen de Barack Obama, que fue presidente de los Estados Unidos, el primer presidente de raza negra de los Estados Unidos. Entonces, la palabra te dice, ¿qué te está diciendo? Todo lo que vemos son significantes. Vemos líneas, vemos formas, vemos colores, vemos texturas visuales, vemos puntos, vemos organización diagonal, vemos una palabra que significa esperanza. Pero se dan cuenta, la palabra esperanza en español, la huella que deja esperanza y la palabra escrita esperanza es el significante. En inglés es hope y el significado es el mismo, lo que significa esperanza. Eso también demuestra la arbitrariedad del signo. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir esta organización de significantes es el significado. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Los dejo a ustedes para que interpreten. Hope, esperanza, y esto es un cartel de la elección presidencial. Creo que es de la segunda elección presidencial o de la primera, no recuerdo. No, creo que la primera es Yes We Can. Sí, nosotros podemos. Creo que es de la segunda para la reelección de Barack Obama. Entonces, pregúntense ustedes, la organización de significantes, la organización de formas, líneas, colores, texturas, valores, son significantes. ¿Qué quiere decir? Ese es el significado. Vamos a ver si puedo volver. No me deja. Ajá, se puso lento. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿cómo usan el significante y significado en diseño gráfico? ¿Cómo lo usas? Piensen en esto. Por eso estaba dejando la clase de hoy para colocar el primer hilo. Recuerden que es un hilo. ¿Cómo lo usas correctamente? ¿Cuál es la relación? ¿Cuáles son los significantes que usas y cuáles son los significados que quieres transmitir? Esa es la idea. ¿Ok? Creo que me fui para acá abajito, no me di cuenta como estaba aquí dando la clase. A ver, que voy a leer los comentarios de algunos. Entonces ya tenemos la primera base, la relación significante-significado según Saussure. Los dos unidos responden a un signo. No se pueden separar. Todo significante tiene un significado y todo significado implica que hay un significante que lo dijo, que lo dice, que lo transmite, una huella, una representación, una forma. ¿Ok? Estoy intentando abrir. ¿Alguna opinión, comentario, conflicto? Porque me metí en semiología gráfica. Esto está complicado. Bueno, pero eso es la idea. Vamos poco a poco aprendiéndolo. Vamos poco a poco y vamos viendo imágenes para que nos vayan explicando qué es lo que quiere decir significado y significante. Ok, voy a leer el chat. Está muy lento el día de hoy. No sé qué es lo que está pasando. Abrí el chat, pero no me muestra. No me muestra nada. ¿Alguien me puede leer?
¿Qué es lo que dice? Bueno, hoy está, pero portándose. Ah, ya abrió. Ya se va a portar bien. Existía el papel, pero era el papiro, que El era papiro. un tipo de papel, pero era un poco más delicado que el que existe actualmente. Y las compañeras, ella dice que para ella Casa. y familia. Muy bien, gracias, Emel. Gracias, Emel. Ya lo estoy A leyendo. la orden, Sí, profe. existía el papiro, pero el problema es que el papiro venía de productos vegetales y animales, y por eso se pudrió y se pudrieron muchísimas cosas con el tiempo. Y no todo el mundo ponía a tener papiro. No, acuérdense, el papel viene y la mayoría del procesamiento de papel viene esencialmente del Oriente. China tenía bastante avanzado en ese caso en la producción de papel, pero el problema es que no se mantiene en el tiempo porque se pudría muy rápido. El papel actual tiene una capacidad mayor de mantenerse en el tiempo y cada vez se va mejorando para que no se lo coman las termitas, no se dañe, etcétera, etcétera. Gracias, Isaac. Sí había papel, pero papiro. No es el papel actual. Cuando estoy hablando de papel, no estamos hablando del papel actual. Está hablando de que en la época de la Grecia antigua no se mandaban mensajes, que era lo que dije, no se mandaban mensajes tampoco por papiro. ¿Para qué vas a gastar un papiro? Que el papiro era complicadísimo y carísimo de hacerlo. Sino que yo se lo digo a una persona y la persona va y lo cuenta. Esa era la manera de mandar mensajes. Gracias, Isaac, y gracias, Angemar. Entonces piensen ustedes en la cantidad de significantes que usan y qué significados quieren transmitir. Aunque nos vamos a concentrar en el caso del hilo para el significante. Solamente, el primer hilo. También agregaré la primera asignación, que es una relación de la semiótica con diseño gráfico, entonces estén pendientes para que también vayan respondiéndola poco a poco y yo pueda ir siguiendo el hilo de lo que ustedes están respondiendo y vayan haciendo las asignaciones para que las vaya corrigiendo. Si no hay alguna duda, ningún comentario, entonces podemos terminar por la clase de hoy. Recuerden, nos vamos a ver todos los días a la hora que ya cuadramos, todos los jueves, perdón, todos los jueves a la hora que ya cuadramos. Y si tienen dudas, igual tenemos el chat. Si conocen algún compañero que esté bloqueado y que esté inscrito en la materia, por favor denle el enlace para que se agregue al chat. Y podemos tener ahí la información si hay algún problema, algún inconveniente, alguna cosa, ahí nos comunicamos. Bueno, entonces terminamos la clase por el día de hoy. Muchísimas gracias y feliz noche. Feliz noche, profe.